este video es presentarles un poco la experiencia de Quique. Lo que nos pasa siempre en Arts Group es que nos preguntan por otros empresarios y por experiencias exitosas en Latinoamérica. Nos pasa mucho de trabajar con emprendedores que están tratando y están buscando cómo encontrar la manera de llegar a empresarios, y sobre eso surgen muchos ejemplos que capaz no son tan conocidos, y sobre todo que cuando se hacen conocidos no van hacia lo concreto. ¿Qué fue realmente lo que cambió en ese perfil? ¿Qué estrategias se aplicaron? En concreto, ¿qué fue el trabajo del día a día que fue cambiando? Y para eso tenemos un poco acá a Quique, que nos va a contar la experiencia de él. Venís de 9 de julio, ¿no? Sí, oriundo de 9 de julio, me vine a estudiar a Buenos Aires en el 2004. Estudié Ciencia Política, 4 años, me recibí a fines del 2008. Para los que no son de Argentina, 9 de julio es una ciudad, no te voy a decir pueblo, te va a ofender, muy chica, o en regiones, si uno es chileno, que tiene un gran exponente acá. Entonces, primero del perfil de Quique, las 3 cosas que más valoro y más me llaman la atención es uno que es muy concreto, es como se tira muy poco para arriba, muy poco para abajo, es como concreto, numérico, no da muchas vueltas. Lo segundo es el hecho de haber capitalizado una industria y trabajar sobre todo en el rubro gastronómico. No sé vos cómo lo definirás, si es gastronómico o relacionado a lo que es empresas de alimentos. Y lo tercero es que se supo también subir muy bien a tendencias que venían, que las vio venir o que en el momento se dio cuenta que había y no perdió el tiempo y siguió creciendo sobre eso. Esas son las 3 cosas más importantes que veo en el perfil de Quique. Y bueno, ahora vamos a pasarle un poco la palabra a él para que nos cuente cuál fue su historia o cómo él relata un poco su historia de emprendedor hasta el momento. Bueno, gracias Andy. Bueno, mi historia de emprendedor, yo siempre digo que arranca en el 2004, cuando arranco Ciencia Política en la UBA, porque estudiar en la UBA es una suerte de hacer un emprendimiento en sí mismo, porque es bastante complicado y todo te tira para que vos te salgas del sistema, ¿no? Y es difícil mantenerse adentro. Mi segunda experiencia, que tampoco es demasiado de emprendedor, pero que me sirvió mucho, fue haber trabajado en una consultora política, en Consuasor. Sobre todo destaco los almuerzos con uno de mis jefes, que en ese momento él estaba armando la consultora con otros socios y me contaba un montón de cosas que yo después sistemáticamente iba recordando cuando me tocó a mí encarar un proyecto propio, ¿no? Y después la tercera experiencia y en concreto como emprendedor fue haber fundado Gakko Sushi con 2 amigos de la infancia y de 9 de julio, que eso fue, nosotros abrimos el primer local en septiembre del 2009. Y yo trabajé y dirigí la empresa hasta el 2016. ¿Cómo fue un poco esa experiencia de crecimiento? ¿Qué desafíos encontraste? ¿Qué aprendizajes sacaste de todo ese periodo turbulento, pero que la realidad fue también que empezaron acá y terminaron muy arriba? Sí, bueno, aprendí un montón de cosas. La primera es que hay como 2 grandes factores en un emprendimiento. A veces pesa más uno, a veces pesa más el otro. Uno son las condiciones externas, que te pueden tirar para arriba, para abajo o ser neutras. Y eso me refiero básicamente a la macroeconomía del país, a la microeconomía, a ciertas tendencias sociales y culturales y un montón de cosas más. Y después todo lo que tiene que ver con cuestiones personales, ¿no? Y ahí aparece el equipo. Muchas veces uno no se da cuenta, pero no quiere crecer y no quiere escalar su emprendimiento. Muchas veces uno tiene miedo y eso le impide hacer determinadas cosas. Muchas veces uno cree que no se puede y que nunca lo va a lograr, entonces ni siquiera lo intenta. Eso por el lado negativo. También aprendí que el trabajo y en concreto la cantidad de horas que uno trabaja por día resuelven un montón de cosas, que lo importante son las ventas y que detrás de las ventas vienen los clientes y que entender a los clientes es más importante que cualquier Excel, ¿no? Y ahí vienen mis conocimientos de sociología, de política, de antropología. Y bueno, nada, aprendí un montón de cosas y también aprendí que
muchas veces lo que uno sabe no necesariamente es útil y por eso uno tiene que aprender todo el tiempo, ¿no? Y ser flexible, sobre todo de cabeza, para entender que las cosas a veces sirven, a veces no, los contextos cambian y que muchas veces pasan cosas que uno no puede manejar y que uno muchas veces no entiende, ¿no? Eso nos pasó mucho de haber pasado situaciones que uno después del tiempo, incluso después de varios años, te cae la ficha y decís, claro, esto pasó por esto y esto otro, ¿no? Eso pasa bastante. Si vos tuvieras hoy aquí que el 2009, que era emprendedor, que iba para adelante, y como seguís siéndolo ahora, pero el Quique que ya ha tenido una empresa de 50 empleados, agencias, abogados, todo un staff detrás, que has tenido otros proyectos, que ahora estás también con Lecop Central, con distintas experiencias en la espalda. ¿Qué 3 cosas consideras que le recomendarías para poder acortar ese tiempo, esa curva de aprendizaje para llegar a poder gestionar un poco mejor su día a día? Bueno, una de las cosas que yo recomiendo, que hay mucha gente que está en contra, pero lo recomiendo sobre todo para los emprendedores que por ahí no tienen una familia que sustentar y que son jóvenes y que por ahí se pueden mantener con poco dinero, es que trabajen gratis. Suena raro, pero una de las cosas que yo hago sistemáticamente cuando quiero participar de un proyecto y por ahí, por las condiciones mismas del proyecto, no hay lugar para que yo invierta dinero o no hay lugar para que yo trabaje como asesor o como miembro del board, bueno, lo que hago es participar activamente, como un socio más, sí. ¿Sí? Haciendo muchas veces el trabajo de un empleado. Eso yo creo que está buenísimo. Pero ojo, no hacerlo bajo cualquier condición. Yo creo que la condición indispensable para trabajar gratis es trabajar con gente que uno admire, ¿sí? Y en lo posible en una industria que uno sepa que va a dedicar muchos años de su vida, ¿no? Entonces, uno se busca, si uno quiere ser un empresario gastronómico, se busca un buen empresario gastronómico, pero uno posta, no un cocinero que sepa mucho de cocina, sino alguien que sepa manejar restaurantes, deliveries o lo que sea, y proponerle trabajar gratis. Así de simple, por lo menos por un tiempo. Aparte, esto de la gratuidad es relativo, ¿no? Porque uno por ahí no cobra dinero, pero sí cobras cosas mucho más valiosas como experiencia, contactos, la buena voluntad y el apoyo de esa persona para la que vos trabajaste gratis, un montón de cosas intangibles que después cuentan mucho más que el dinero, ¿no? Seguro mismo, si uno lo compara con un MBA o con un posgrado, habría que también ver el equilibrio ahí y hasta cuánto uno podría llegar a trabajar por tener una hasta mucho mayor experiencia trabajando para un empresario que haya pasado por donde uno quiere pasar. Siendo muy específico a lo que es la industria donde vos trabajás en Argentina, ¿qué observación tenés a nivel general de la gastronomía en Argentina? Bueno, la gastronomía en la Argentina, siempre hay 2 o 3 cosas que yo digo que por ahí algunas son más conocidas y otras menos. La primera, que es una industria que no funciona a nivel económico o financiero si es totalmente en blanco. Lamentablemente uno tiene que tener parte de su economía en negro. Eso no hay otra manera de gestionarlo. Yo lo he intentado 1000 veces y nunca dan los números, digamos. La segunda es que la gastronomía tiene como una magia, y es que compone, ¿sí? Y esto es algo medio raro, ¿no? Porque compone en el sentido de que todos los días uno tiene lo que tenía el día anterior más un poquito más, bajo una condición, que uno tenga un buen producto a un buen precio y un buen servicio, ¿sí? Esa es como la condición necesaria. Ahora, si uno ofrece eso, es muy probable que a largo plazo en gastronomía te vaya muy bien. ¿Por qué? Porque si vos haces buen helado, te va a empezar a comprar una persona y esa persona va a venir recurrentemente, pero al tiempo vas a ver que no solamente viene esa persona, sino también viene un amigo de esa persona. ¿Por qué? Porque lo recomendó. Y al tiempo ese otro amigo
también va a recomendar a otra persona. Y ya no van a venir 2, van a venir 4 o 5 personas. Y la gastronomía tiene la magia de que cuando uno le cumple al cliente, el cliente le cumple a uno, en el sentido de que le van a venir por muchísimo tiempo. Yo le podría mencionar con nombre y apellido decenas y decenas de casos de Gakko Sushi, de clientes que estuvieron durante los 6 años o durante los 7 años que yo estuve, ¿sí? Que estuvieron desde el primer año hasta el último. Y eso, que parece una tontería, no lo es, porque es un lifetime value enorme, con un costo de adquisición bajísimo. Y son literalmente miles y miles de dólares al año en ganancia por cada uno de esos clientes. Así de simple. Aparte, esos clientes fieles son los que siempre están, incluso cuando no te consumen. Yo en Gakko tenía clientes que había épocas donde los sueldos por ahí quedaban atrasados y los clientes no me compraban. Y cuando yo hablaba con esos clientes para ver qué pasaba, porque me preocupaba haber cometido algún error, ellos me decían, quédate tranquilo que cuando me dé el sueldo te voy a volver a comprar. Digamos, no te compro porque no me alcanza el dinero. Y efectivamente eso pasaba, ¿no? Ese es como el basamento del éxito de Gakko y de muchas otras empresas. Ahora bien, esa es la magia blanca, ¿no? Pero la gastronomía tiene como una magia negra, que es lo contrario, y que ocurre cuando uno se descuida. Y es que en la gastronomía hay un switching cost prácticamente nulo. Cuando uno quiere cambiar de sushi, lo que hace básicamente es poner sushi en el buscador y te aparecen 10 y llamás a otro. Y no le tenés que pedir ni permiso ni disculpas a nadie. Digamos, llamaste a otro y vos te quedaste sin un cliente. Entonces eso hace que el producto, el precio y el servicio vos no lo puedas descuidar ni un minuto. Porque ese día que te salió todo mal, podés perder incluso el 100% de los clientes que te pidieron ese día, ¿no? Entonces uno tiene que desarrollar un montón de estrategias, que en Gakko las teníamos muy aceitadas, para no perder los clientes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que es una tontería, pero por ahí nadie lo hace, teníamos como un pequeño sistema en donde cuando detectábamos un error, en menos de 15 minutos tenía que estar reparado. Y esa reparación por lo general era mandar una moto o un taxi a una dirección y cambiarle el sushi o llevarle las piezas que faltaban o arreglar el pedido que había sido enviado mal, ¿no? Y eso a nosotros nos generaba una repercusión enorme. ¿Por qué? Porque a la gente le generaba muchísima tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabía que si Gakko se equivocaba, nos llamaban y Gakko respondía. Y no había ningún problema. Incluso si había que devolver la plata, incluso si había que pagar envíos carísimos, incluso si había que regalar pedidos. No importaba. Porque para nosotros el cliente era como el centro, ¿no? Y eso la gente lo aprecia y lo nota, aunque sea de forma inconsciente. Totalmente, la paradoja de la recuperación. Si vos tenés un cliente que tiene un problema, es literalmente una paradoja que el tipo te va a querer más, va a tener mayor fidelidad de marca, va a tener mayor potencial de recompra que el tipo, y vos se lo solucionaste bien ese problema, que el tipo que nunca tuvo un problema. Si vos tenés una heladera, por ejemplo, General Electric, y funciona siempre bien, bueno, vos vas a tener un lifetime value, todo eso seguramente está medido muy bien. Pero si vos tuviste un problema con General Electric y General Electric te lo supo resolver bien, levantó el teléfono, no te hizo esperar, más o menos te dice, bueno, este es un problema que está dentro de la garantía, te lo devolvemos en 2 semanas, te lo lleva y lo instaló, vos vas a generarle más referidos, vos vas a generarle muchas mayores recompras, mucha mejor fidelidad de marca y le vas a generar mucho más negocio a General Electric que si no hubiera tenido ese problema. Alucinantes. Y ya una de las últimas preguntas, si vos ya medio como que estás viéndolo desde el lado de no todavía un gran empresario, sino un empresario pero que vea al emprendedor. ¿Qué características tiene ese emprendedor? ¿Qué características necesarias tiene que tener ese emprendedor para dar el salto? Para pasar un poco del otro lado a gestionar una empresa. Mira, te voy a decir 2 cosas. La primera, que es algo que yo siempre busco en los emprendedores cuando invierto en un proyecto nuevo, sobre todo cuando es de tecnología, es la flexibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque
por lo general, entre que uno arranca un proyecto y uno termina siendo una empresa, esa empresa no se parece en nada al proyecto inicial. Para llegar del punto A al punto B hay que tener una flexibilidad enorme y una capacidad de iteración y pivoteo abismal. Si no es necesario eso, probablemente es que tuviste muchísima suerte y no tuviste que pivotear y la pegaste de una, que a veces pasa, pero es raro. Eso por un lado. En cuanto a ser empresario en concreto, bueno, uno tiene que no solamente ser flexible, porque las empresas o se adaptan o mueren, sobre todo en un país como la Argentina, sino también la capacidad de todos los días hacer prácticamente lo mismo que el día anterior, ¿no? Que eso es un poco contraintuitivo para un emprendedor. ¿Por qué? Porque el emprendedor por lo general todos los días hace algo completamente diferente al día anterior porque tiene desafíos nuevos, ¿no? Pero el camino del empresario, y me refiero a estos empresarios que tienen empresas durante 20 o 30 años y que han encontrado una forma estable de hacer dinero y que tienen empleados y que son empresas valoradas por la sociedad, bueno, todos los días hacen prácticamente lo mismo que han hecho durante un montón de años antes, ¿no? Y para eso se necesita mucha entereza, mucha estabilidad mental, mucha seguridad, y entender que los desafíos son otros. Los desafíos por ahí no son quererse enriquecerse rápidamente, querer fundar empresas todo el tiempo, querer salir de los diarios, sino el desafío es hacer eso que uno tiene todos los días un poquito más grande, ¿no? Y para eso se necesitan una serie de habilidades que por ahí no son las más presentes dentro del mundo emprendedor, ¿no? De hecho, yo conozco muchos empresarios y no se parecen mucho a los emprendedores. Y los emprendedores que mejor les va, muchas veces se parecen más a empresarios, ¿no? A esto de hacer todos los días lo mismo. Incluso en rubros bastante movidos como la gastronomía, como la noche, que conozco a bastante gente que le va muy bien, ¿no? Bueno. Excelente. Comenzando así. Pero buenísimo, Quique. Último comentario que te faltó decir y decís, podría haber mencionado esto. Algo que yo siempre le digo a los emprendedores es el tema de la formación, ¿no? A mí me ha pasado de tener épocas en donde tengo muchísimo laburo en un proyecto o en varios proyectos donde laburo 12-15 horas por día, y he tenido épocas en donde mi único trabajo es tener 5 o 6 reuniones por semana de 1 o 2 horas por día. Ahora, en esas épocas de poco trabajo son las épocas en donde más yo me formo intelectualmente, ¿no? Y en donde intento pensar para dónde va el país, para dónde va mi vida, cuáles son las capacidades que se van a necesitar de mí en el futuro, si me estoy formando bien o si estoy leyendo una revista para pasar el tiempo, ¿no? Y la formación es súper importante. Yo por eso siempre le digo a los chicos que por ahí están en el secundario y me dicen yo quiero ser empresario, yo quiero ser emprendedor, no veo demasiado sentido en el estudio. Y yo le digo, bueno, a nivel por ahí de contenidos, estudiar no tiene demasiado sentido, ¿no? Porque hoy en día los contenidos están al alcance de la mano de todo el mundo, es muy fácil acceder, es muy fácil formarse. Ahora, lo que da la universidad es la sistematicidad del conocimiento y del aprendizaje, ¿no? La capacidad de que si vos tenés que aprender algo, decir, bueno, en 3 meses yo tengo que saber esto y lo aprendés. ¿Por qué? Porque ya lo hiciste un montón de veces, ¿no? Y eso hoy en día es importantísimo, sobre todo cuando uno es emprendedor, porque los desafíos que aparecen son desafíos de laburo, de decir, bueno, me tengo que dedicar un montón de horas por día a hacer esto que nunca había hecho antes, pero también son desafíos de formación. ¿Por qué? Porque uno necesita entender lo que hace y necesita aprender nuevas habilidades todo el tiempo. Por eso para mí
el estudio es uno de los puntales de mi vida y es algo que nunca abandono, aunque sea leer en el subte en esos momentos de 12 o 15 horas de laburo diario, ¿no? Excelente. Buenísimo. Qué perfilazo. Ahí te vieron entonces un poco la experiencia de Quique como emprendedor. ¿Cómo pasó de emprendedor a empresario? ¿Cómo fue ese éxito también de la primera empresa? ¿Cómo también invirtió en distintos emprendedores? Y cómo hoy, ahora me contaba ya como cerrando, que estás volviendo un poco a ese Quique del 2009 emprendiendo en una empresa en crecimiento. Exactamente, sí. Ahora estoy abocado full time a un proyecto nuevo que se llama Lecop Central, que es algo súper simple como a mí me gusta. Lo que hacemos es vender frutas a empresas. Así de simple, frutas y barritas de cereal y otros snacks saludables. Nos estamos montando sobre una linda tendencia, que es que las empresas están cambiando los alimentos que antes les compraban a los empleados, que eran básicamente galletitas y medias lunas, por alimentos mucho más saludables, que son las frutas y estos snacks. Y es una tendencia muy fuerte en la Argentina. Ya hay algunas empresas que dieron el puntapié inicial hace 2 o 3 años y nosotros venimos un poco rezagados, pero creciendo muy fuerte. Así que nada, estoy con eso. Yo creo que en 1 año y medio o 2 ya vamos a ser uno de los jugadores grandes del mercado con 4 o 5 jugadores más. Esa es como mi ambición. Una de las cosas que más admiro de tu perfil es que sos extremadamente racional. ¿Cómo fue un poco la evaluación de ese costo-oportunidad? Porque vos venías con varios proyectos en simultáneo y ahora le estás apostando, y yo sé que vos lo ves casi como bueno, yo estoy alocando una inversión de tiempo, de esfuerzo, hasta supongo de dinero, en un proyecto. ¿Cómo fue un poco esa decisión? Mira, 2 cosas. La primera, yo sigo invirtiendo y sigo participando de muchas otras empresas. Y también lo sigo acompañando a Pablo y Paola, que es mi socio en The Value Company, en todos los proyectos que Value Company incuba, ¿no? Por un lado eso, obviamente le dedico mucho menos tiempo que antes. Por otro lado, la decisión viene por una cuestión personal. Encontré 2 socios bárbaros con los que dije, bueno, quiero laburar un montón de horas por día con ellos. Y pasaba esto también. Yo quería participar del proyecto, pero el proyecto no hacía falta que incorporara un socio ni como advisor ni como inversor, digamos. Hacía falta incorporar un socio que pusiera horas de laburo. Y como bueno, quería participar y quería laburar con ellos, les propuse laburar. Y bueno, y arranqué a laburar como un socio más. Y estamos, bueno, en la etapa de que hacemos trabajo de socio, de empleados y de todo, ¿no? Así que nada. Y te decía un poco a nivel personal, porque la verdad que tenía ganas de volver a meterme en un emprendimiento y a ensuciarme las manos y a hablar con clientes y a tener toda esa gimnasia que uno por ahí pierde. Y que yo en GACO la viví, porque nosotros en GACO, cuando arrancamos, éramos los 3 socios haciendo el 100% de las tareas, desde hacer el sushi, repartir, cobrar, limpiar, buscar nuevos clientes, inventar nuevos negocios, absolutamente todo, ¿no? Entonces estoy reviviendo un poco esas viejas épocas con mucha más experiencia, por suerte, y con mucho menos miedo y trabas mentales. Así que bueno, nada, es toda una alegría. Fenómeno, Quique, te agradezco un montón tu tiempo. Estoy seguro que también les va a servir un montón, como me sirvió a mí. Buenísimo, espero que les sirva mucho. Muchas gracias.